El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y es David Rico, estamos aquí adaptándonos a estos cambios, David. Qué bueno que puedas atendernos mejor, yo creo que mejor para ti mientras sea más temprano, porque David es un consultor político venezolano, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política, que él está en España, aunque él también gira por todo el mundo con su consultoría política y además súper exitoso desde su consultora Fábrica Política, que además se ha ganado muchísimos premios. Le agradezco de verdad que haya aceptado la invitación para continuar en este contenido de los lunes de capacitación con el aporte de la política. Síganlo en su Twitter e Instagram, @DavidRicoC. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Sí, bueno. Y muchas gracias de nuevo por esa presentación. Mira, David, cuéntame de este fenómeno de las burbujas de filtro y las camas de eco. Bueno, ¿De qué? ¿Tú vas a hablar de política hoy? De las sí, cámaras. Sí. Ah, de las cámaras. Las cámaras de eco. Ajá. Mira, bueno, sí, voy a hablar de política hoy. Aunque parece que no. Sí, aunque parece que no. O sea, que me va a hacer una recomendación de un filtro. ¿Cómo es la cosa? A ver. Bueno, te cuento que las cámaras de eco, primero, es un fenómeno, bueno, estos son fenómenos que han venido de la mano de las redes sociales y el comportamiento que hemos tenido los humanos con las redes sociales y el mundo digital. Las cámaras de eco no tampoco son digamos, un fenómeno totalmente nuevo, pero se ha recrudecido con las redes sociales y ya que hablábamos hace unos días del tema de la polarización, pues esto alimenta la polarización. Y me explico. Las cámaras de ecos, imagínate una cámara de resonancia en donde tú escuchas constantemente el eco de tu voz. Bueno, lo mismo ocurre últimamente con la información. Es decir, las personas toman información de los medios que consideran que piensan y sienten como las personas sienten y piensan. Al final, están escuchando las noticias que creen y la forma de contar las noticias a las que ellos creen. Bien, un periódico de izquierda hoy, por una persona de derecha, nunca será leído y nunca será escuchado programas que sean, por ejemplo, de izquierda cuando una persona es de derecha y viceversa. Bien, no son creíbles. Al no ser creíbles, esa persona se queda con un lado de la información y con una forma de pensar sin escuchar, comprender o ni siquiera aceptar el pensamiento desde la otra acera. Bien, entonces eso está haciendo que las personas vean el mundo solo desde un prisma y no amplíen el prisma para comprender lo que están sintiendo, pensando y lo que está ocurriendo desde el otro lado de la acera. Bien, cuando existían los medios tradicionales, por ejemplo, cuando el periódico era impreso, que todavía hay algunos, pero la mayoría de los periódicos hoy ya son digitales, pero cuando eso no existía, mucha gente compraba o adquiría los periódicos, 2 o 3 periódicos, para ver qué pasaba en función de su pensamiento. Por ejemplo, en Venezuela alguien podría comprar el Nacional, el Universal y Últimas Noticias, por poner un ejemplo, ¿no? Porque eso le daba la posibilidad de comprenderlo, las cosas desde diferentes prismas y una misma noticia pudiera tener diferentes formas de tratarse y por consiguiente de comprender esa noticia. Hoy eso ya no ocurre. Hoy las personas siguen en las redes sociales y ahí voy al otro concepto, ¿no? De los filtros. Las burbujas de filtro. Bien, en donde la gente al buscar cosas, los mismos, se me fue la palabra técnica, ¿no? Pero la codificación de las redes sociales hace que tus mismas, digamos, lo que te aparece en la red social se parezca a ti. Y eso limita aún más tu comprensión de la realidad, porque te quedas desde un sesgo cognitivo que es tu visión propia del mundo, y esa visión se convierte obviamente en una perspectiva que la hace realidad. Ahora bien, esa visión del mundo puede ser real o no real. Lo cierto es que
eso limita mucho la amplitud del conocimiento, la amplitud de la información y la amplitud de lo que están ocurriendo, de las cosas que están ocurriendo, y entonces hace que esto alimente aún más la polarización, puesto que todo el que piensa diferente está equivocado, porque toda la información que me llega se parece a mí. Sí. Entonces no tengo forma de contrastar y no tengo forma de construir conceptos más amplios, ¿no? Sí. Y eso hace mucho más polarizante a la sociedad. Ahora, normalmente para crear una agenda, una agenda una matriz de opinión a favor de un sector o el otro, o el que tenga más poder o el que tenga más dinero, y todo esto se hacía a través de los medios de comunicación, pero ahora también, y esto se refuerza más, e incluso a veces nace de las redes sociales, que tienen como que más rapidez, y a veces se manipula porque son informaciones no verificadas, porque las informaciones reales y las verificadas se producen en los medios de comunicación, y bueno, porque hay periodistas trabajando en todo esto, pero sin embargo hay una influencia que a veces no es bien usada desde el punto de vista bien usada en el sentido de hacerlo por bien, porque se manipula por bien y también se manipula por mal. Por supuesto, y ahí, por cierto, y qué bueno que mencionas el tema de la manipulación en los medios de comunicación, que no es lo mismo que algo que a veces se tergiversa. El concepto de que un medio de comunicación no tenga tendencia, ¿no? Todos los medios de comunicación pueden tener una tendencia, o pues bueno, como toda persona y como toda institución manejada por personas, pues se dejan llevar por una ideología, por un pensamiento, por una serie de principios y valores. Eso es una cosa, ¿no? Que hay que saber que la gente comprenda que los medios de comunicación no pueden ser imparciales del todo, porque siempre va a haber una parcialidad en función de tu pensamiento. Eso es lógico. Lo que tú dices es muy clave a la hora de diferenciar, ¿no? Lo que no pueden ser es construir noticias falsas, o manipular la información a modo de construir una idea que no existió realmente, ¿no? O una noticia que realmente no existió. Sí, que es este tema también de las historias conspirativas, que dicen, bueno, ¿qué es eso? Y es una mentira bien construida a partir de algunos hechos reales, ¿no? Y entonces eso también sirve para manipular, pero el contexto general normalmente no es verdad. Y entonces caemos muy fácil en esto ahora con las redes sociales. Sí, y lo peor es que, claro, hay gente que se convierte en influencer, ¿no? Para usar un mismo término digital y moderno, que se convierte en influencer y cuyos seguidores, que son una comunidad de personas, creen en esa persona ciegamente a veces, y en muchas oportunidades se ha dado el caso en donde se descubre que, bueno, que la información que daba pues no era veraz, que no era cierta, y estas personas que lo seguían o que siguen ese tipo de cuentas pues creen fielmente solamente por el hecho de seguirlas y por el hecho de dar información en las redes sociales. Ahora, y esto nos llama a un montón, la verdad, de interrogantes, pero sobre todo de reflexiones, ¿no? Justamente. Y es que el poder de las redes sociales y lo mucho que ha ayudado obviamente a la conectividad de las personas y a la comprensión de las personas, está también generando un montón de problemas en la sociedad, como lo son la desinformación, las noticias falsas, como tú dices. Hoy en un mundo donde, de hecho, yo recuerdo cuando yo era niño, se hablaba ya de la tecnología y del internet, y se hablaba de la capacidad que iba a tener para generar información y para educar a las personas, y por el contrario hoy estamos viendo que está generando muchos más inconvenientes a la hora de formar ciudadanos, porque está generando distopías que alimentan y fomentan, por el contrario, fenómenos como la polarización. Hoy más que nunca somos ciudadanos que cada día nos polarizamos aún más con temas incluso que pueden ser banales, ¿no? Sí, fíjate que
que nosotros justamente en la radio estamos cambiando y yo digo que siempre hay que aceptar los cambios, ¿no? La tecnología viene siempre afectándonos y cambiando y cambia velozmente. Antes de que uno aprenda unas funciones, pues resulta que ya se están generando otras, ¿no? El paso al que va es realmente veloz, mucho más rápido de lo que los seres humanos nos manejamos para podernos acostumbrar a todo esto. Ahora, en el contexto de la democracia, de la política, como ese mundo en el que vivimos naturalmente, porque la política se mete en nuestra casa, o sea, ¿cuál sería la recomendación tanto para gobernantes por una parte como para ciudadanos, si esta es la realidad en la que estamos viviendo en materia informativa? Porque un ciudadano debe informarse antes de votar y eso como el primer paso en la participación, pero también un gobernante debe informar y además rendir cuentas. Bueno, el primer paso lo estamos dando y lo tenemos quienes tenemos la capacidad de dar a conocer todo lo que está ocurriendo en fenómenos sociales y en fenómenos comunicacionales, ¿no? Es decir, ustedes como medios, nosotros los que nos dedicamos a la investigación, los que nos dedicamos al análisis y al estudio de estos fenómenos, pues darlos a conocer, ¿no? Y masificarlos para que la gente comprenda lo que está ocurriendo. Sí. Bien, una vez que la gente comprende y sabe lo que pasa, pues podrá reflexionar y tomar cartas en el asunto para que esto no llegue a más. Es decir, por ejemplo, ya sabemos que nos estamos polarizando. Hoy, si una pareja de actores y de un deportista conocido se separan, la gente toma postura. O eres de Shakira o eres de Piqué. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, por eso me voy a temas más mundanos, porque es que se está viendo en todo, ¿no? Entonces, o eres de Shakira o eres de Piqué, ¿no? Entonces, cierto es que esto está ocurriendo, identifiquémoslo en las cosas más mundanas para que no lo llevemos también a las cosas que nos pueden afectar como sociedad. Bien, como es la política, como es la religión, como son los asuntos sociales que nos pueden afectar realmente porque la gente toma partido de manera mucho más vehemente. Entonces, comprendamos que nos estamos polarizando y comprendamos que nos estamos quedando con una parte de la información que nos hace ignorantes del resto de la información. Si lo conocemos y lo comprendemos, pues empecemos nosotros también, como ciudadanos, a empezar a comprender del otro lado al que no escuchamos o del que no tomamos parte. Ahora, los políticos lo que deben hacer, buscar, es disminuir la confrontación y la polarización en el discurso. Construir discursos menos polarizantes y que puedan aglutinar a un amplio espectro de la población, que no nos quedemos solamente con las personas que nos escuchan siempre, sino que podamos comunicarnos con aquellos que de repente no piensan como yo, que de repente no están de acuerdo con nuestras ideas, pero que si nosotros le damos un discurso mucho menos polarizante, de repente podemos lograr que nuestro mensaje llegue y pueda ser mucho más potable y comprensible. Pero desde el punto de vista de la comunicación política como una recomendación, pues yo diría que hay que buscar expertos, porque cómo penetrar en las redes sociales cuando hay estos fenómenos de las burbujas de filtro y las cámaras de eco. Antes lo era también complicado en los medios de comunicación, pero no sé si podríamos recomendar un mix y un experto como en la comunicación política, como los hay, y hay muchos venezolanos, para poder llevar adelante y que lleven el mensaje que la gente tiene que escuchar para tomar una mejor selección a la hora del gobierno elegir en una democracia. No, por supuesto, para eso, bueno, mira, los equipos multidisciplinarios son cada día más, se consiguen muchas más campañas donde los equipos son multidisciplinarios. Los consultores políticos ya se especializan en diferentes áreas. Hay consultores que son expertos únicamente en la comunicación digital. En mi caso, yo soy experto en la estrategia general de la campaña, pero yo tengo que buscar especialistas en construcción del mensaje, especialistas en marketing digital y redes sociales, especialistas en
en medios de comunicación tradicional. Es decir, claro, porque si fuera un mundo, áreas, ¿no? porque si fuera un mundo solamente para la política y tienes el marketing es solo para eso, pero es que también el nivel de información genera tanta desinformación en todos los ámbitos. Entonces, llamar la atención en algo que se ha vuelto tan impopular como la política, pues requiere de expertos. Por supuesto, y justamente porque dejamos la política en manos de personas inexpertas es que hoy es impopular. Y tenemos que comprender como ciudadanos que la política se mete con nosotros todos los días, en nuestra vida, así nosotros no nos metamos en política. Entonces, al final, tenemos que estar muy pendientes, no solamente desde nuestra visión ciudadana, sino también desde nuestra visión profesional, que la política tiene que ser ejercida por profesionales de la política, no solamente el que ejerce un cargo público, sino que los equipos que están detrás de ese cargo público también lo sean. Sí. Y eso va a permitir mejores y más robustas democracias, ¿no? Sí. Nos saluda por el Instagram @Mayra Figuera 71. Te saludo, Mayra, y nos escribe Bustamante Piso 31 y comenta: muy importante para la comunicación política plantear una narrativa con lenguaje sencillo en campaña tierra y aire. Vamos a ampliar esto, David. Bueno, no solamente sí, entonces una mezcla propone, entiendo yo, Bustamante Piso 31 en los medios tanto digitales como los tradicionales. Ella habla, o él, no sé, porque Bustamante es un apellido, de tierra y aire. Vamos a explicarle esto a quienes nos escuchan. Es Marisol, sí, Marisol Bustamante. Marisol, mira Marisol, pues tienes total razón, es decir, lo que nos dice Marisol es que al final hay que transmitir ese mensaje a la calle. Exacto. Y a la calle es también en el puerta a puerta, en el tú a tú con el ciudadano. Sí. Y es evidentemente que es necesario, y para eso hay otras técnicas adicionales, ¿no? Como la microsegmentación, el contacto directo, ¿no? Entonces al final el mensaje que tú construyes en la campaña general, que lo llevas a los medios de comunicación y al mundo digital, pues también lo tienes que trasladar al tú a tú, ¿no? Al contacto directo con el ciudadano, que es donde el político realmente logra la fidelización del elector. El elector se fideliza en la medida que conozca al candidato y que lo vea en la calle. Sí, bueno, de esto hay mucho que conversar, porque hay unos candidatos que se plantean en las redes y en los medios como ese artista de Hollywood, sabes, inalcanzable, y pues es oportuno lo que dice Marisol, porque tiene que ir a la calle, tocar a la gente, verlo y saber lo que hace en realidad. Nosotros vamos a seguir conversando en el aporte de la política con David Rico todos los lunes en esta parte, consultor político experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política. Agradecemos siempre que nos acompañe y que haya aceptado el continuar a esta hora en nuevo horario en Gente y Ciudad, en nuestro lunes de capacitación. Síganlo en sus redes sociales @DavidRicoSec. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM. Se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.